603,550. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. Una vez más, Señor, podemos acercarnos a ti. Una vez más, Señor, podemos acudir a ti, Señor, por ayuda. Una vez más, Señor, podemos acudir a ti por instrucción, Señor, y por tu palabra. Señor, el día de hoy, Señor, aquí estamos reunidos, Padre, para escucharte, Dios. Señor, no para escuchar a un hombre, no para motivarnos, Dios, no para sentirnos mejor o salir de este lugar sintiéndonos mejor, Señor, sino más bien, Dios, para cambiar nuestras vidas, para dar pasos, Dios, en tus caminos y para tu gloria. Señor, llévanos a eso, Dios, a cumplir, Dios, tus objetivos, a cumplir, Señor, tu palabra, a cumplir, Señor, tus mandamientos en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te adoramos con el corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos platicando acerca del conteo, o más bien en todo el capítulo 1 estaba platicando acerca del conteo, pero la semana pasada vimos ya en realidad cuántos eran, ¿ok? La semana pasada terminamos con el versículo 46, cuando dice, todos los contados fueron, ¿cuántos ahí dice? 603,550, ¿ok? Ese es el número total de los hombres mayores de 20 años dispuestos para la guerra. Y entonces ese es el resultado del censo de cada una de las 12 tribus. Y entonces Dios, lo que nos quiere dar a entender con este conteo, ya sabes, es una organización, es una estandarización, pero también recordarles a las personas, recordarles al pueblo de Israel que era una comunidad espiritual. Ya lo hemos estado viendo repetidas ocasiones. Ahora, también hay un tema importante, que es el tema prácticamente de todo el libro de Números, que es en el desierto. Ese es el libro, ese es el nombre de Números en hebreo, en el desierto. Entonces, nosotros los cristianos, o como hijos de Dios, atravesamos por desiertos una y otra vez. Y los desiertos no son así como que muy agradables, ¿no? Así como que no nos levantamos en la mañana ayunando y pidiendo a Dios, Señor, pásame por un desierto, prueba mi fe. No nos levantamos de esa manera, sino que más bien los desiertos son puestos por Dios a nuestras vidas y son puestos para probarnos, para ver qué hay en nuestro corazón. Dice Deuteronomio capítulo 8, dice, sí, yo te llevé al desierto, dice Dios, pero fue para probarte, fue para afligirte y fue para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Entonces, los desiertos sí pueden ser puestos por Dios y sí, generalmente son puestos por Dios. No tanto la tentación, porque Dios no tienta a nadie, sino los desiertos. Y siempre cuando pasamos por un desierto hay un resultado que Dios quiere sacar de nosotros al final de ese desierto. Entonces, si estás pasando por un desierto, si vas a entrar a un desierto o si estás saliendo de un desierto, tenemos que entender esto. Tenemos que entender que Dios quiere probar nuestra fe y Dios nos quiere hacer pasar por ese lugar, tal vez no muy agradable, para un resultado. Y el resultado es para gloria de Dios en primer lugar, pero para que tú y yo nos demos cuenta de lo que es o lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces los desiertos no son agradables, pero es a través del desierto y es agarrados de la mano de Dios como tú y yo podemos vencer a ese desierto. Ahora, ese es el tema de Números. Y bueno, estos dos versículos, versículo 45 y versículo 46, tal vez no nos digan mucho acerca de teología, o no nos digan mucho acerca de en qué creer, o cómo creer, o mucha dirección. Solamente es una información, solamente nos está diciendo de cada casa, de todos los contados de las casas, de las familias de Israel, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra fueron 603,550. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestras vidas? La semana pasada platicamos un poquito acerca de esto, pero hoy quiero darte una segunda parte y retomar estos dos versículos como una enseñanza muy grandiosa y algo muy padre para nosotros. Antes de seguir hablando de desiertos, antes de seguir hablando de las personas o del pueblo de Israel en medio del desierto, quiero contarte esto que Dios puso en mi corazón antes de entrar a los demás capítulos. Y vamos a hablar hoy acerca de la esclavitud.
¿ok? Esclavitud. Aunque este tema es muy extenso y no podemos verlo en una sola exhibición, en una sola predicación, en un solo estudio, en una sola hora, sí vamos a mencionar 4 aspectos importantes acerca de la esclavitud que tenemos que entender antes de seguir adelante. Y si estás pasando por un desierto, o si vas a un desierto, o estás saliendo de un desierto, estos 4 elementos son importantes que lo sepas. Pero bueno, mira, Dios había prometido que multiplicaría la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Te acuerdas de esa promesa? Le dijo Dios, a ver, sal afuera de tu tienda y puedes contar las estrellas. Antes no había smog, antes no había polvo, así como el día de hoy, y entonces se veían muchísimas estrellas, todas las estrellas del firmamento, ¿no? O le dijo, mira, puedes contar los granos de arena que hay en el mar, en la playa del mar. No, no puedo. Así será tu descendencia. Entonces Dios estaba cumpliendo su promesa en la vida de Abraham. Aunque Abraham ya hace mucho tiempo que había muerto, en el pueblo, los descendientes de Abraham, Dios estaba cumpliendo esa promesa. Pero esa promesa no solamente tiene que ver con el crecimiento de la población. Es decir, no solamente es, voy a hacer tu descendencia como las estrellas del firmamento. O sea, muchísimos. No solamente es crecer por crecer. No solamente es crecer a lo loco, sino que el pueblo de Israel también estaba obteniendo un fortalecimiento militar, como ahora lo apreciamos, 3.550 hombres de guerra, preparados para la guerra, pero un poco más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, como una nación muy grande, 2,5 millones de personas, como una nación muy grande y como un ejército muy grande también a nuestros ojos. Más allá de eso, se refiere a una reestructuración y una prosperidad de una nación en crecimiento bajo las órdenes de Dios con un propósito definido. ¿Cuál es ese propósito definido? Ser una nación diferente a las demás para la gloria de Dios, demostrando así el amor y la misericordia de Dios para la humanidad. Ese es el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Eso es lo que Dios quería para el pueblo de Israel: bendecir a las demás familias de la tierra a través de la nación de Israel. ¿Y cómo te digo esto? Bueno, en Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3, Dios le está dando una promesa a Abraham y dice: multiplicaré tu descendencia. Y el versículo 3 dice, Génesis 12:3 dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ponte a pensar esto. Observación, método inductivo. A ver, todas las familias de la tierra. No está hablando solamente del pueblo judío, sino está hablando de todas las familias de la tierra. Y tú y yo no somos judíos, pero tú y yo estamos allí en esa promesa de que tu familia y mi familia serían bendecidas por lo que Dios haría en la nación descendiente de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora nos damos cuenta que es a través de Jesús. A través de Jesús, Él, el descendiente de Abraham, a través de Jesús, el descendiente de esa genealogía tan larga de todo un pueblo de Israel, de las 12 tribus, a través de ese descendiente, a través del Hijo del Hombre, a través del Hijo de David, a través de Jesús, el Verbo hecho carne, es como tú y yo podemos obtener bendición a nuestras vidas. Y ahora nosotros tenemos un propósito. Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel: ser una nación diferente para mostrar la misericordia, el amor y el plan de Dios para las naciones. Y ahora vemos que este propósito universal de Dios estaba siendo cumplido en el pueblo de Israel para después llevarlo a todas las demás naciones. Dios quería que el pueblo de Israel fuera diferente. ¿Okay? El libro de Levítico está lleno acerca de principios de diferencia. Dios le decía al pueblo de Israel: no hagas esto porque quiero que seas diferente de las demás naciones a las cuales yo he hecho de delante de ti. Por ejemplo, Levítico capítulo 18, viene un ejemplo muy gráfico de la inmoralidad que las naciones circunvecinas a Israel hacían y hasta el día de hoy hacen. Entonces, Dios quería que su pueblo fuera diferente. Y Levítico está lleno de esos ejemplos de diferencia. Pero ahora, este mismo propósito lo vemos en la iglesia, en ti y en mí. Tú y yo tenemos que ser diferentes de lo demás.
No estamos hablando de diferencia de iglesias, ¿ok? Es que somos diferentes a otra iglesia. Es que somos diferentes a la iglesia católica. Es que somos diferentes a la iglesia luz del mundo. Es que somos diferentes. No estamos hablando de esas diferencias. Estamos hablando de lo que hay aquí adentro. Porque si hablamos de diferencias así, tal cual, te las estoy nombrando, estamos hablando de religión. Y tú y yo no perseguimos ninguna religión. Y no buscamos preceptos religiosos para acercarnos a Dios. Entonces, ahora en Cristo, tú y yo, este mismo propósito sigue siendo el mismo. Apartar a un pueblo y bendecir a un pueblo para proclamar el reino de Dios sobre la tierra. Ahora, esta bendición que Dios tiene para su pueblo, para ti y para mí, que somos su iglesia, no tiene que ver con millones de pesos ni con un departamento en Acapulco. Como muchas veces, mucha gente lo ha dicho, ¿no? Evangelio de la prosperidad. Si tú le das a Dios, Dios. No, no es así. Está hablando de una eternidad, está hablando de un reino de Dios que en este momento no podemos ver tal vez con nuestros ojos, pero en algún momento tú y yo vamos a ser deslumbrados con la hermosura y las maravillas de ese gran reino. Y es que también el día de hoy, en carne propia, ahorita podemos ver maravillas de ese gran reino, el reino de Dios sobre la tierra. Pero ¿quién trae ese reino de Dios sobre la tierra? La iglesia. Tú y yo formamos parte de ese propósito. Tú y yo formamos parte del propósito de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. Porque tú y yo somos los que tenemos el mensaje de salvación. Porque tú y yo podemos ir y decirle a la gente, ¿sabes qué? Cree en Cristo. Búscalo a Él. Él te va a ayudar. Él te va a bendecir. Él va a ayudarte en esa situación tan difícil que tienes. Él va a organizar tu vida. Él te va a sacar del hoyo. Y esa es una realidad. Sin embargo, debemos de subrayar que en ambos casos, es decir, en Israel y en la iglesia, la gente que las conforma han sido rescatados de la esclavitud. Los dos. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y habían sido esclavos en Egipto. ¿Te acuerdas? La iglesia también fuimos esclavos. ¿Y fuimos esclavos de qué? Del pecado. Y eso es algo de lo que quiero hablarte el día de hoy. Mira, vamos al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ponernos en contexto antes de hablarte de lo que te voy a hablar. Éxodo, capítulo 1, versículo 7. ¿Quién es Éxodo? Éxodo 1, 7. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados. ¿Dónde estaban? Estaban viviendo en Egipto. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Se llenó de ellos la tierra de Egipto. Se llenó de ellos la tierra. Entonces, lo que decíamos la semana pasada, es que muchos dicen que 603,000 hombres de guerra es una exageración. No es posible que fuera tantas personas en un desierto. No es posible que tanta gente encontrara alimento y agua durante 40 años en un desierto para tanta gente, 2,5 millones de personas aproximadamente. No es posible. A mí se me hace, dicen algunos, que están los números exagerados, multiplicados por 10 o multiplicados por 100. Pero dijimos la semana pasada, si así fuera, entonces ¿dónde está el poder de Dios? Entonces, ¿dónde está eso que Dios, eso imposible para los hombres? ¿Te acuerdas lo que decía Lucas 1:37? Porque nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Él. Entonces, aquí vemos en el versículo 7, dice, y fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. O sea, no está tan descabellado el número. Se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, aquí viene lo importante. Se levantó sobre ellos un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel, ¿cómo es? Dice que es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés,
Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida. Aquí está, subraya eso. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Dice, y amargaron su vida. Aquí eso tiene muchísimo significado. A ver, 603,550 hombres mayores de 20 años que podían con una espada y que podían salir a la guerra. Si tú te das cuenta, dice el faraón, y esto no está muy distante de lo que vimos. Dice el faraón, son más que nosotros y son más fuertes que nosotros. Pero entonces, si son más grandes y más fuertes, si nosotros, estoy pensando como el faraón, si nosotros nos los ponemos al brinco a los israelitas, son más grandes y son más fuertes que nosotros. No les podemos ganar físicamente si nos ponemos a darnos un tiro con ellos, pues. Entonces, como no podemos físicamente, vamos a subyugarlos y vamos a esclavizarlos, pero aquí. Y una persona, por más fuerte que sea, por más grandote que esté, por más violento que aparente, si está esclavo aquí y aquí, de nada sirve. Y eso es lo que el faraón quiso hacer. Eso es lo que el faraón quiso hacer con el pueblo de Israel y lo logró. Y ahora, el pueblo de Israel y la iglesia son prácticamente lo mismo. Estamos comparando una cosa con la otra. Y entonces ponte a pensar, el tema es esclavitud. Ponte a pensar, ¿qué tan diferentes somos de los israelitas? ¿Qué tan diferentes somos de esa condición? La verdad es que no somos nada diferentes. En Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Búscalo por favor. Romanos 6, 16. Nos habla acerca de la esclavitud, pero ahora en el Nuevo Testamento. Esclavitud. Y dice, Romanos 6, 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, cuando tú y yo pecamos, dice aquí, cuando tú y yo nos entregamos al pecado, cuando tú y yo nos entregamos a una forma inicua, impía de vivir, entonces somos esclavos de esa forma inicua e impía de vivir. Pero no solamente eso, sino termina este pasaje en el versículo 23, y donde dice, aquellos que han pecado, aquellos que están en pecado, hay una paga para ellos, y la paga de ellos es ¿qué? Muerte. Entonces hay un fin para esa esclavitud, y esa esclavitud nos lleva a la muerte. Ahora, ¿cuál era el pensamiento del faraón? ¿Te acuerdas? Decía el faraón, son más y son más fuertes. No vaya a ser que un día se nos volteen. Mejor vamos a amargarles la vida. ¿Te acuerdas que te dije? Subráyale ese. Vamos a amargarles la vida con rigor y vamos a maltratarlos y vamos a humillarlos y vamos a ponerle cargas duras y vamos a hacerlos sentir lo peor de lo peor, la peor escoria de todo el mundo para subyugar su mente y su corazón y para que no nos hagan nada. Y durante tanto tiempo, años, cientos de años, hicieron eso con el pueblo de Israel. Y funcionó. Ahora, piensa en eso. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rescatados del pecado? ¿Cómo te tenía el pecado a ti? Piénsalo, acuérdate. Ahí está grabado el video de ese pecado en tu vida. Adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, mentiras. ¿Cuántos pecados recuerdas tú en los cuales vivías? ¿No? ¿Y cómo te sentías? Y cuando descubriste a Dios, Dios abrió tus ojos. Y entonces en ese momento dijiste, las cosas son diferentes. Ahora he sido libre. Conocí a Cristo y Él me ha hecho libre. Ahora, pregunta. ¿Qué tiene que ver la esclavitud con el estudio de Números?
45 y 46. Fueron 603,550. ¿Qué tiene que ver el concepto de esclavitud con el tema del número? Lo que estamos llevando, lo que acabamos de leer. Bueno, el diablo, mi hermano, sabe lo que tú y yo podemos ser y hacer en el nombre de Dios. El diablo lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe, Jesús lo sabe, los ángeles lo saben, menos nosotros. Y entonces, Satanás, en su pensar, es igual que el faraón. Y Satanás no puede en contra de Dios. No puede, ni por un ápice, ni poquitito puede vencer a Dios, ni oponerse a Dios. Y si entonces no puedo vencer a mi enemigo, ¿qué fue lo que hizo el faraón? Si no puedo vencer a mi enemigo, entonces le voy a amargar la vida. Y entonces lo voy a hacer inútil y le voy a decir que no sirve y lo voy a humillar hasta que pierda todo amor por su vida y por su familia y por todo lo demás. Eso fue lo que hizo el faraón. ¿Sí estoy en lo cierto o no? Eso fue lo que dijo. Vamos a amargarles la vida con rigor porque son más fuertes que nosotros. Y Satanás, siendo el ladrón y el padre de mentira, viene a robar, a matar y a destruir. Y entonces Satanás viene a robar, matar y destruir tu vida. Como sabe que en tu corazón está Jesús y no puede en contra de él, como sabe que en tu vida está Dios, el creador del universo, y no puede en contra de él, entonces lo que decide hacer es amargarte la vida, humillarte, darte por todos lados, hacerte sentir la peor cosa del mundo y entonces perder el propósito en tu vida. Perder tu familia, perder tu propósito, perder tu vida, perder todo sentido que hay en tu vida. Si no puedo en contra de él, le voy a amargar la vida. Y entonces te pone a servidumbre el pecado. Y entonces nos pone allí, expuestos a ser humillados. Y muchos de nosotros, como hijos de Dios y como iglesia, muchas veces el diablo nos ha condenado y nos ha humillado de una manera tan cruel que muchos de nosotros nos ha mermado y ha parado nuestro accionar y nuestro servir para con Dios. Ayer, hoy, hace 15 años, hace 20, mañana lo va a hacer, pero está allí, latente, todos los días. Y entonces no te deja gozar de Dios, no te deja buscar de Dios. Eso es lo que tiene que ver con números. Esclavitud. La esclavitud, este modo de vida que previamente vivió Israel, primero fue esclavo y luego salió al desierto, influyó totalmente en las acciones, en las decisiones y en los resultados que llevaron al pueblo a estar 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo pudieron haber hecho desde Egipto hasta la tierra prometida? ¿Te acuerdas? Alrededor de 2 semanas a pie. Y en coche, media hora. 2 semanas a pie. Pero se tardaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? En gran parte porque esa manera de pensar, siendo un esclavo, soy un esclavo, estoy amargado. La vida me ha amargado, el pecado me ha amargado, mis decisiones me han amargado. Y entonces esa forma de pensar fue lo que mantuvo 40 años en el desierto al pueblo de Israel. Y los llevó a morir en el desierto, postrados allí, sin una tumba, sin nada, y nunca ver y entrar y gozar de la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Pudiéndola ver con sus ojos, no la vieron. Todos los de 40, los de 20 años para arriba murieron, y los de 20 años para abajo, más los hijos que salieron en esos 40 años, vieron la tierra prometida. Pero eso lo veremos más adelante en Números. Entonces, el tema de la esclavitud, ya dijimos, es demasiado extenso, me puedo extender muchísimo, días, pero hoy vamos a ver 4 aspectos de esa esclavitud. Si estás apuntando, o si no, grábatelos: corazón, cabeza, manos y hábitos. Corazón, cabeza, manos y hábitos. 4 cosas que vamos a ver el día de hoy en cuanto a la esclavitud, en relación a la esclavitud. Cabeza
corazón, cabeza, manos y hábitos. En ese orden. Corazón, cabeza, manos y hábitos. La primera, corazón, ¿ok? 603,550 personas, hombres de a pie, guerreros. Un ejército enorme, un ejército grandísimo. Déjate pongo un antecedente. Hubo una guerra, más o menos en esas fechas, entre Egipto y otra nación. Y entre los dos ejércitos, dijeron, la historia narra esa guerra como una guerra impresionante, como una guerra muy grande, como una guerra así muy cruel. ¿Y sabes cuántos guerreros había entre los dos ejércitos? 30,000. ¿Cuánto se compara 30,000 a 605,000? ¿Cuánto? No se compara. Entonces, los ejércitos más grandes de aquel entonces no pasaban de 50, 60, 70,000. Un ejército de 100,000 personas ya era así como que, invencible. Y estos cuates, Israel, traían 605,000 hombres mayores de 20 años que podían agarrar una espada. ¿Quién se podía poner enfrente de ellos? Hablando de guerra, nadie. Nadie, absolutamente nadie, porque Dios les hizo multiplicarse y los fortaleció en gran manera. ¿Quién se podía poner enfrente de ellos? Nadie. Sin embargo, la esclavitud que tenían en su corazón, en su cabeza, en sus manos y en sus hábitos que habían traído de Egipto, los llevaron a la muerte. Esas formas de pensar, esa forma de hacer las cosas, los llevaron a estar muertos en el desierto, prácticamente. Corazón, la primera. Mira, más allá de idealizar al corazón con los sentimientos, porque muchas veces decimos, por ejemplo, 14 de febrero, ¿no? Y así como, es el día del amor y la amistad. ¿Y qué ponemos siempre? ¿O qué pone la gente siempre? Corazoncitos, ¿no? O por ejemplo, te quiero, te amo. Y la gente anda poniendo corazoncitos, ¿no? O anda mandando corazoncitos y besitos. Porque, bueno, el corazón, por causa de que el corazón se altera con los sentimientos, ya sabes, así de repente ves como el niño de secundaria, ¿no? Vean a mí, lo relacionamos con sentimientos, el corazón. O de repente nos sentimos así como que aguitados o tristes y como que, pues como que ando mal y el corazón y bueno. Entonces, idealizamos el corazón con sentimientos. Pero más allá de esa idea, el corazón alberga las motivaciones. Escucha, las motivaciones y las intenciones de las personas, ¿ok? La motivación y las intenciones de las personas. El corazón hace que el hombre sea lo que es y el corazón hace que el hombre se gobierne a través de sus acciones y lo que hace a través del corazón, a través de lo que hay ahí adentro. El carácter, sus acciones, su personalidad y la voluntad son movidas a través del corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, no dice guarda la cholla, ¿no? Dice guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Salmo 51, 17 dice, porque Dios no desecha un corazón contrito y humillado. ¿Ok? Corazón contrito y humillado. Nuevamente la palabra corazón. Luego, Mateo 6, 21. Ese sí búscalo, por favor. Mateo 6, 21. En repetidas ocasiones, la palabra corazón en el Antiguo y Nuevo Testamento son repetidas, muchas veces. Mateo 6:21, es algo importante. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Ok? Nuevamente, la palabra corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. O sea, donde lo que es más importante para ti, entonces allí va a ir tu motivación. Lo que tú consideres que es más importante, el más tesoro, el tesoro más valioso en tu vida, para allá van a ir tus motivaciones, para allá van a latir tus latidos, tu corazón, tus decisiones, porque es lo más importante para ti. Entonces, piensa, ¿qué es lo más importante para ti en tu vida? Luego, bríncate ya en Mateo capítulo 15, versículo 18. 15, 18.
Dijimos que el corazón es el carácter, las acciones, la personalidad, la voluntad, es decir, lo que mueve y motiva mis intenciones. Mateo capítulo 15, versículo 18. Mateo 15, 18. Dice Jesús, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale toda esa bola de pecados? Del corazón. Porque el corazón es el motivo, es la motivación, la intención que da a nuestras acciones, carácter, personalidad y voluntad una forma propia. El corazón es el centro en el Antiguo Testamento, y la palabra love, que es no es love en inglés, es love como L-U-V en hebreo. La palabra love en hebreo significa el centro, el motor de la vida. Entonces, donde está tu tesoro, van tus acciones. Lo que tú quieres, lo que es más importante para ti, entonces va para allá tus decisiones. Ahora, ¿de dónde sale toda esa bola de cochinada de las personas? ¿De dónde sale? Del corazón, ¿ok? Si el corazón, por eso es tan importante el corazón, si el corazón no está alineado, si el corazón no está limpio, si el corazón no está regido por Dios, entonces del corazón van a salir puras tonterías. Y más aún, decía un pastor, si tú metes a tu corazón basura, ¿qué crees que va a salir? Basura. Porque de la boca habla el corazón. Si tú metes a tu corazón basura, va a salir basura. Rosa de Guadalupe, lo que callamos los pastores, y tantas otras cosas. Las novelas de Amarte por Siempre, y las películas y series, y todo lo que podemos ver, y aún las conversaciones que tenemos, no solamente la tele, no estamos crucificando ni satanizando la tele. Ahorita la tele es una buena herramienta para tus hijos, para la escuela, pero te das cuenta de lo que digo cuando vemos que todo lo que nos rodea nos trata de meter pura basura en nuestro corazón. Y si todo eso, o sea, en todas estas cosas que te mencioné, películas, series, bla, 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 y también conversaciones con personas, tú te estás percatando que te están alimentando tu corazón de tanta basura, entonces ¿por qué sigues consumiendo basura? Porque entonces tu boca en algún momento va a salir basura. Ahora, todo eso que vemos a nuestro alrededor alimenta nuestro corazón. Y entonces al alimentar nuestro corazón va a tener ese tipo de cosas como lo más sublime. Y entonces el tener un esposo o una esposa o una mujer fuera de mi casa es lo más padre, porque veo que tanta gente lo tiene y que no pasa nada. Mira, Niurka ya lleva como 5 matrimonios, no le pasa nada, hasta la sacan en la tele, ¿no? Y hasta le hacen circo, maroma y teatro. Entonces todo eso empieza a influir en el carácter, personalidad, acciones y voluntad de los seres humanos. Tenemos que tener muy en cuenta de qué estamos alimentando nuestras vidas. Sí, es muy fácil alimentarte de basura, sí, es bien fácil. Y a veces pudieras decir, pues es que no hay otra cosa. Bueno, entonces apágale. Pero si alimentamos nuestro corazón de eso, ¿cómo crees que está en nuestro corazón? En Jeremías capítulo 17, versículo 1, dice que en el corazón del pueblo de Israel está cincelado con cincel, de punta de diamante, el pecado del pueblo de Israel, en su corazón. Porque del corazón sale toda esta mugre, mi hermano. Del corazón es el que mueve la voluntad del hombre. Entonces, si el corazón es el motor interno que hace que nuestra vida tome un rumbo, entonces el corazón nos lleva a tomar decisiones, a actuar y pensar para alcanzar un fin determinado. Ok, si yo me estoy alimentando de todas esas series, películas, amistades, bla, 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 canciones, música, es que yo no veo televisión, pastor. Ok, qué bueno que no lees. Yo no tengo malos amigos, pastor. Qué bueno que no tienes.
Pero la música que escuchas, aguas. Porque todo eso nos está llevando a estar alimentando nuestro corazón y hacer que algo sea importante para nosotros. Si tu hijo, desde chiquitín, le dejas escuchar corridos de narcos, ¿cómo crees que va a crecer? ¿Y qué crees que van a ser tus problemas cuando él sea grande? ¿Cómo crees que alimentaste esa plantita? ¿Con qué basura la alimentaste? Si tus hijos les permites ver películas de terror, ¿cómo crees que van a estar su corazón y con qué problemas te vas a enfrentar cuando estén más grandes? ¿Qué crees que te vas a enfrentar? ¿Te lo digo o te lo imaginas? Y a veces esas cosas son como muy inofensivas para nosotros. Y es que, ¿qué tiene que ver Chucky, no? Y que la novia de Chucky, mira cómo va caminando el monillo. Y parecen inofensivas, pero de verdad, mi hermano, no son nada inofensivas. El diablo, el Satanás, lo que quiere es amargar nuestra vida desde lo más pronto posible. De la manera como él pueda y de la manera como nosotros le permitamos hacerlo. Si una persona, te voy a poner otro ejemplo, ¿no? De música. Si una persona está escuchando puras canciones de despecho, de esas de y te juites y me dejates y no me avisates, ¿cómo crees que va a estar su corazón hacia una pareja? ¿Cómo crees que va a estar su corazón hacia su esposo? De repente un día llega el esposo tarde porque algo le pasó y entonces, imagínate, ¿por qué llegaste tarde? ¿No? ¿Qué andas diciendo? ¿Qué andas diciendo? Y seguramente ya... Y o sea, el corazón de las personas se llega a amargar muy fácil, de verdad, bien fácil, nuestro corazón. Porque es el motor interno que hace que nuestra vida tome un rumbo, nos lleva a tomar decisiones, actuar y pensar para alcanzar un fin determinado. Y entonces hay chamacos de 18 años que su único fin, le dices, es que no puedes estar allí vendiendo droga, no puedes estar haciendo eso en tu vida. ¿Qué tiene? De algo me he de morir. ¿Qué tiene? Nunca he tenido nada y ahora lo tengo todo. Pues prefiero morirme teniéndolo todo a morirme todo descalzo y todo pata rajada. Eso es lo que dice. Pero te vas a morir. O sea, te pueden agarrar. ¿Qué tiene? No importa, porque en su corazón fue alimentado desde hace mucho tiempo. Entonces ten cuidado con lo que tú escuchas primero, con lo que ven tus hijos, con lo que ven tus hijos que tú ves también. La riego yo también muchas veces. Pero tenemos que estar al pendiente de lo que ven ellos. El corazón es nuestro motor. Israel, el pueblo de Israel se la pasó quejándose, murmurando y rebelándose en contra de la voluntad de Dios en esos 40 años en el desierto. Así se la pasó Israel. ¿Por qué? Porque su corazón había sido alimentado con amargura, con murmuración, había sido alimentado con revelación, así como que venían el capataz egipcio y entonces, paz, ¿qué me ves? Y la persona así como que, vas a ver el día que te encuentre por allá por la calle solito. Te vas a ver a la salida, ¿no? Su corazón se empezó a llenar de rencor, su corazón se empezó a llenar de amargura. No en contra tal vez de los egipcios, porque imagínate, si ellos se acordaran, es que Dios venció a los egipcios, ¡fum! Allí todo el ejército del faraón está abajo del Mar Rojo. ¡Qué bueno! Ya se acabó, adiós. ¡Qué bueno que ahí se acabara! Pero no, la persona se lleva la amargura por siempre, hasta que esa persona quiera. Se puede llegar a morir el ejército del faraón, pero la persona sigue siendo amargada durante toda su vida. Y eso es una fuente de esclavitud a su vida. ¿Ya te estoy poniendo a pensar? El pueblo de Israel murmuró, se rebeló, se quejaba delante de Dios. ¿Y qué tan diferentes somos de ese pueblo nosotros? En Deuteronomio 6:5 dice, Dios, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, comienza, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesús en el Nuevo Testamento le pone y toda tu mente también.
Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y en Deuteronomio 8:2 dice, sí, yo los llevé al desierto. Sí, fue mi idea, pero fue para afligirlos, para probarlos y para saber qué había en tu corazón. Ahora, tú no puedes abrir tu corazón y ver qué es lo que hay adentro. Pero un desierto sí te puede mostrar qué es lo que hay adentro de tu corazón. Y entonces te va a mostrar quién eres en realidad. Si confías, si eres un real cristiano o no. Un desierto te va a hacer pensar, caray, ¿en qué estoy fundamentado? Caray, ¿en qué estoy pensando? Caray, pues no, la verdad es que durante tanto tiempo nomás no he aprendido nada. Un desierto nos sirve para eso, para sacar lo que hay adentro, para darnos cuenta de lo que amo, de lo que busco, de lo que me interesa, de lo que deseo y mover mi ser hacia allá. El pueblo de Israel estaba amargado. El pueblo de Israel nada más quería confrontar a la autoridad. Es lo único que le interesaba. Es que Dios le decía, busca ahí el maná. Ay, maná, otra vez maná. No, las cebollas. O sea, no extrañaban las cebollas. Te lo he dicho una y otra vez. ¿Neta extrañas una cebolla? ¿Un ajo? ¿Tú crees que extrañaban la carne? ¿A un esclavo le darían carne? No, nada más hablaban por hablar estos cuates. Porque estaban tratando de rebelarse en contra de la autoridad. Porque eso es lo que les enseñó durante tanto tiempo, 400 años de estar en esclavitud. El pueblo de Egipto, cuando los hizo amargados, los amargó al pueblo de Israel. ¿Qué te ha amargado la vida a ti? Podemos hablar de personas. Podemos hablar de tus papás, de tus jefes. Es que me amargó la vida. Podemos hablar de tu situación económica, del lugar donde naciste, del vicio de tu papá, del vicio tuyo. Podemos hablar de que la novia que te dé de la secundaria de los 12 años te dejó por otro de primero B. Y ya para toda la vida ya fuiste un amargado. De verdad hay gente que por eso se amarga. Es que un día mi papá trajo una paleta payaso a mi hermano y a mí no me trajo. Y desde allí ya no fue igual la relación con mi papá. Es que quiere más a mi hermano. Es que tú estabas malo. No te quería llevar, estabas malo de la panza por andar comiendo tanta cochinada. No te quería llevar a ti. Pero no. A veces la gente pensamos de más y amargamos nuestras vidas. Y el diablo es el único que está bailando de alegría porque tú estás amargado y no puedes dar un camino. No puedes dar un paso en el camino de Dios. Porque sigues dando vueltas. El único que está riendo de tus vueltas es el diablo. Y tú dando vueltas durante 40 años y el otro, mira nomás cómo te traigo. Con el puro miedo que me tengas, basta. Y eso es lo que hace. Entonces, lo que amo, lo que busco, lo que me interesa, lo que deseo, me va a mover hacia allá. Ese es mi motor. Piénsalo. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que deseas? Y entonces todo se va a mover hasta allá. Por eso el énfasis en el corazón. 2. Cabeza. La cabeza es la manera consciente de guiar nuestras decisiones y pasos a un fin determinado. Al contrario de lo que parece, la cabeza, fíjate, al contrario de lo que parece, la cabeza es movida por el corazón. A veces pensamos que la cabeza mueve al corazón, pero no, la cabeza es movida por el corazón. Nuestra intención, nuestra motivación mueve nuestra cabeza, no porque mueve mis decisiones, porque mueve mis pasos hacia un fin determinado. Siempre mi cabeza va a tomar decisiones y va a controlar mis órganos, va a controlar mis miembros, va a controlar mis decisiones, va a controlar mis pasos hacia dónde voy. Mi cabeza lo controla, pero mi cabeza va a tomar esas decisiones en base a su motivación, en base a lo que amo, lo que busco y lo que me interesa. Entonces, si la cabeza es movida por el corazón, entonces la cabeza decide en base al pilar interno de motivación en nuestras vidas. Y la cabeza va a buscar información, va a buscar leer, va a buscar ver, va a buscar
compañías, va a buscar lugares. Nuestra cabeza va a buscar tomar información, lugares, situaciones alternativas, literatura, convicciones y salidas para tomar decisiones y actuar en base a una motivación interna. Entonces, fíjate bien, un ejemplo. Si yo tengo problemas con la pornografía, es un ejemplo. Si yo tengo problemas con la pornografía, y entonces esa es mi motivación, ese es mi corazón, ¿cómo crees que va a decidir mi cabeza? ¿Qué decisiones va a decidir o va a tener mi cabeza? Una, tal vez va a buscar soledad. Una. Dos, va a buscar gente que tenga o comparte sus mismos intereses. Porque entonces, si él tiene los mismos intereses que yo, tú no, es un ejemplo. Si él tiene los mismos intereses que yo, y yo un día se los comparto, no me va a condenar, no me va a decir nada, sino antes bien me va a decir, yo tengo esta. ¿Tú cuál tienes? Mira, las intercambiamos y nos tapamos los dos. O sea, empieza a tomar decisiones, buscar gente, buscar escudos, buscar salidas, buscar personas las cuales les alimentan ese interés. Si una persona es alcohólico, tiene problemas con el alcohol, va a tomar decisiones precisamente para alimentar ese corazón, esa motivación en su vida. Y entonces puede buscar amistades. He encontrado personas que han encontrado amistades o buscan amistades para que les inviten, para no sentirse tan solos. Y por el otro lado he encontrado personas que buscan la total soledad, donde nadie les diga nada, para empinarse una sin que nadie les diga nada. O sea, tomamos decisiones en base a nuestra motivación. La cabeza siempre va a regir nuestras acciones, pero la cabeza antes de esto está motivada por el corazón. Si, por ejemplo, siguiendo en el ejemplo de la pornografía, si la pornografía es mi interés, es lo que amo, es lo que busco, es lo que me interesa, créeme, y esto pasa, me voy a hacer un experto en mentiras, en tapar, y me voy a hacer un experto, ahora porque la pornografía está por vía internet, me voy a hacer un experto en internet. Me voy a hacer un experto en formatear. Me voy a hacer un experto en borrar toda evidencia. Me voy a hacer un experto en que nadie me vea o nadie descubra mi historial. Tomamos decisiones para alimentar nuestra motivación. Entonces, mi corazón toma decisiones y se alimenta. Mi cabeza toma decisiones, se alimenta y busca alternativas, literatura en base a su motivación. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos habla acerca de cambiar nuestro entendimiento. Y la palabra cambiar entendimiento, o el concepto de cambiar entendimiento ahí es la palabra metanoia en griego. Y significa, antes iba para allá, ahora cambio y voy para allá. Mis pasos van para allá. Eso también es usado para el arrepentimiento. Y dice, si tú te vas a arrepentir, entonces metanoia, cambia tu vida, cambia tus acciones, cambia todo lo que haces. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi mente tiene que ser renovada. Mi mente es renovada en base al principio de que me mueve. Yo no puedo cambiar tu mente. La gente dice, ¿no? Cuando no conoce a la iglesia cristiana, dice, es que ahí te lavaron el cerebro. Ojalá pudiéramos lavarlo. Perdón, corta eso. Ojalá, porque no, o sea, no se puede. Porque una persona toma decisiones y cambia su mente en base a sus motivaciones. Si tú estás el día de hoy aquí y tu motivación no es Dios, entonces de nada te sirve que estés escuchando la predicación. Si tu motivación, si tu corazón, si lo que amas, lo que buscas, lo que necesitas, lo que anhelas, no es Dios, no te sirve esto. Tenemos que empezar con el corazón para después renovar la mente. Porque a veces pensamos más bien, vamos primero a atacar acá.
te lavaron la mente, te lavaron el cerebro. No, que me laven el corazón, porque el corazón es el que necesita ser lavado por toda la mugre, la pestilencia y todo lo rancio que tiene el corazón. Es lo primero que tengo que lavar. Entonces, para que cambie nuestro entendimiento, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que cambiarlo, metanoia. Luego, ahí mismo, Romanos 7:18. Romanos 7:18. La cabeza toma decisiones. ¿Estamos de acuerdo? La cabeza toma decisiones en base al corazón, su motivación, lo que ama, lo que anhela. Ahora, Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, tal vez muchos, pausa, tal vez muchos de nosotros hemos agarrado este versículo así como que me lo cuelgo del cuello. ¿Ok? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, hermano. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ay, pobrecito. No levantes la mano, pero ¿cuántos han agarrado ese versículo así? Yo sí. Es que ya no soy yo no lo hice. Te emborrachaste, vienes todo crudo, es que no fui yo. El pecado que mora en mí fue el que me llevó a faltarle a Dios. No me juzgues. Mi naturaleza es pecaminosa. Ándale, te voy a dar un zape mejor. No, sí, Pablo lo está reconociendo. Pero fíjate cómo comienza. Método inductivo, observación. ¿En dónde habita esa ley del pecado, de la ley funesta hacia el pecado? ¿En dónde habita? ¿En el corazón, en la mente o en el cuerpo? Fíjate dónde dice. En el cuerpo. En el cuerpo, dice. Pero esto es, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne. En mi carne, sí, este cuerpo está vendido al pecado. Este cuerpo está vendido a la ignorancia. Este cuerpo está vendido a la maldad. Sí. Y qué bueno que este cuerpo regresa al polvo del que fue formado y no va con Dios. Porque ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Entonces, qué bueno que este cuerpo. ¿Quién le manda al cuerpo? La mente. Entonces, sí, tenemos esa ley funesta en nuestro corazón y en nuestras vidas. Pero el que manda es tu mente. Pero si tu mente no está conectada con tu corazón, porque podemos también hablar, ay, es que yo amo a Dios con todo mi corazón y mi vida, pero es que mi vida, es que yo estoy vendido al pecado y ya no lo hago yo, sino el mal que habita en mí, ¿no? Tal vez necesitas ponerte a pensar un poquito en lo que estamos diciendo. Si bien es cierto que la cabeza rige nuestro cuerpo, encontramos una fuerza más grande que rige nuestra cabeza, el corazón. Si el corazón no está alineado con Dios, nuestra cabeza va a tomar decisiones no alineadas con Dios. Y por lo tanto nos va a alejar de Dios y eso nos va a causar temor, angustia, desesperación, condenación, cobardía, etc. Y todo esto viene de una mente, de una cabeza no sometida a Dios. Fíjate, Éxodo 1:9. Éxodo 1:9, ya lo leímos ahorita. ¿Ya te aburriste? No. Ok, Éxodo 1:9. Lo acabamos de leer. Fíjate, Éxodo 1:9 dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más pobrecito. Están todos debiluchos. El pueblo de Israel dice ahí que es mayor y más fuerte que nosotros. Esa es la condición, era la condición del pueblo de Israel y esa es la condición de un hijo de Dios. Hoy tú te veo, no por ti, no por mí. Soy tan deficiente, mi hermano. En mi carne soy tan deficiente que la verdad no merezco estar ni decirte nada aquí. Te lo he dicho muchas veces. Era un tartamudo. No sé si te has dado cuenta de repente. Se me patina el disco. Pero en esa deficiencia, Dios obra. En tu deficiencia, Dios obra. Entonces, si bien es cierto que la cabeza rige nuestro cuerpo, la cabeza tiene que estar alineada con Dios.
Porque si no va a haber temor, una consecuencia, angustia, desesperación. El pueblo de Israel era más grande, más fuerte que el pueblo de Egipto. ¿Y por qué tuvieron miedo? Bríncate ahora a Éxodo 14. Éxodo 14. Versículo 10. Éxodo 14, 10. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Estos mismos que están aquí son los que contamos en números. 603,550 hombres, nada más hombres. Y hay mujeres bien entronas. 603,000 hombres que le tuvieron miedo a un ejercitillo del pueblo del Faraón. ¿Cómo es eso posible? Solamente cuando en mi cabeza y en mi corazón hay temor, cobardía y cuando estoy amargado en sobremanera. A los hijos de Dios nos pasa igual. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, pero estamos tan amargados, mi hermano, echándole la culpa a todos. Le echas la culpa al perro. Ahora le echas la culpa al coronavirus. Estoy gordo, ¿por qué? Por el coronavirus. Estoy pelón, ¿por qué? Por el coronavirus. Me está cayendo el pelo por el coronavirus. Soy mal hablado, ¿por qué? Por el coronavirus, ¿no? Ya, estamos ni habla del coronavirus, ¿no? Deja de echarle la culpa a la gente. Deja de echarle la culpa a todo lo primero que ves. Y empieza a vivir una vida diferente en Dios. Estamos hablando de esclavitud. 3, manos. ¿Ok? Ya vimos corazón, ya vimos cabeza, ahora vamos a ver manos. Las manos son las acciones que una persona tiene, ¿ok? Cuando el corazón está alineado, la cabeza sabrá dar buenas órdenes, ya lo vimos ahorita. Y las acciones nos llevarán a un propósito definido en Dios. Sin embargo, debemos entender también que nuestras acciones podrán determinar una realidad diferente a nuestro corazón. Tú puedes decir que amas a Dios con todo tu corazón. Te la creo, de verdad, te la creo. Pero tus acciones dicen otra cosa totalmente diferente, carnal. ¿Cómo te explico? O sea, tu realidad que tú piensas que estás bien, no estás bien. Porque entonces cometes tantos errores en tus acciones que entonces, pues parece que no tienes a Dios en tu corazón. Podemos decir que amamos a Dios, pero nuestra cabeza no se sujeta a Dios. Y por lo tanto mis acciones no tendrán que ver con el propósito de Dios. Mis acciones no tienen que ver con el propósito de Dios. Si mis manos, si mis acciones, porque corazón y mente están dentro, son internas, pero manos ya las podemos ver. Yo no sé la intención de tu corazón, porque no lo puedo ver. No sé los pensamientos y las acciones y decisiones de tu cabeza. No puedo abrirte la cabeza para ver eso, pero sí puedo ver las acciones de tus manos. Y entonces, pareciera ser, y de ahí donde viene la gente que dice que somos unos hipócritas, porque pareciera ser que el pueblo de Dios no concuerda lo que piensa y siente con lo que hace. Por ti lo doy todo, Señor. Yo quiero darlo todo para ti, Señor. Lo que tú me pidas, yo haré. Quiero que estés 2 horas a la semana reuniéndote. Ay, no, Señor, qué aburrido. Lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Todos los días, como Pedro, ¿no? Señor, yo contigo hasta la muerte. Ay, Pedro, mejor cállate. El Pedro bipolar. A veces somos así, como el Pedro. Bien bipolares, ¿no? Yo, todo. ¿Quién quiere servir? ¿Quién quiere ayudar? Un grupo de oración, un grupo de evangelismo. Yo voy a... Y a la mera hora, oye, nos vamos a ver el sábado. Ay, no es que... Oye, la oración. Pues es que... ¿No? Necesitamos comprobar y corroborar lo que sentimos y lo que pensamos con lo que hacemos. Si no, entonces todo va a salir mal. Amo a Dios. Sí, empinándote una caguama. Qué bueno que amas a Dios. Amo a Dios y maltratas a tu esposa. Qué bueno que lo amas. Imagínate si no lo amaras. Amo a Dios y por eso Él me salvó. Y todas las palabras altisonantes que dices no tienen nada que ver con tu amor con Dios.
Es ahí donde vemos las acciones de nuestras manos. Nuestras obras pueden estropearlo todo si no hacen mancuerna con el corazón. Las obras son el resultado de la cabeza que está alineada o no con Dios, y la cabeza es el resultado de nuestro corazón, si está alineado o no con Dios, si amamos a Dios o no. El pueblo de Israel se ufanaba, y hasta el día de hoy se ufana por el asunto de amar a Dios y son el pueblo escogido. Pero inmediatamente después de salir de Egipto y ver el poder de Dios y ver el mar rojo cerrándose detrás de ellos, tragándose a todo el ejército de los egipcios, van y hacen un becerro de oro. Entonces, a ver, dices que me amas y estás adorando un becerro de oro, y aparte le dices, este es Jehová que nos sacó de tierra de Egipto. ¿Neta? ¿Ese es tu amor? Mejor no me ames. Eso es lo que reflejamos con nuestras acciones. Piensa en tus acciones. ¿Qué es lo que tú has reflejado? Cuarto y último, hábitos. Nuestros hábitos, ¿ok? Hábitos. Los hábitos son patrones de vida que pueden llegar a fortalecer la intención de nuestro corazón, o pueden llegar a provocar frustración, desconfianza, falta de sentido, pérdida de propósito y deseos de abandono del propósito por causa de la inestabilidad. O sea, los hábitos te van a ayudar o te van a perjudicar. ¿Qué hábitos tienes? Bueno, te voy a poner algunos ejemplos. Busca Proverbios 6:16. ¿Qué hábitos tienes? ¿Has escuchado hablar acerca de buenos hábitos, de malos hábitos? Proverbios 6. He aquí una lista de hábitos. Proverbios 6:16. ¿Lo tienes? Proverbios 6:16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, hábito. La lengua mentirosa, hábito. Manos derramadoras de sangre inocente. Corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Son hábitos. Aquel que le encanta llevar chisme. Aquel que le encanta llevar dimes y diretes. Aquel que le encanta creer esos chismes y dimes y diretes. Aquel que le encanta así como que, ay, ya, que se termine el servicio, ¿no? Que se termine para irme hace mucho calor. Una michelada, hermano, ¿se te antoja? Una no es ninguna, y el pecado no es una, o sea, ya sabes, ¿no? Si Jesús tomó vino, que nosotros no tomemos michelada. Y entonces los hábitos pueden perjudicarte o pueden ayudarte, ¿ok? Ahí vemos 6 cosas y aún 7 de hábitos que Dios aborrece, que Dios no le gustan. Ahora vete a Éxodo 20. Vamos a ver otro hábito por aquí. Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 están enunciados los 10 mandamientos, ¿verdad? Éxodo capítulo 20. Y después de los 10 mandamientos, Dios hablando en el monte Sinaí. Estamos en ese episodio. Dios hablando en el monte Sinaí. Truenos, relámpagos, fuego. Y la gente decía, es que Moisés ya se murió, ¿no? Se murió allá arriba. Y Moisés baja con las tablas de piedra, con los 10 mandamientos, con la ley de Dios, y se da la agüitada de su vida porque el pueblo de Israel estaba besando, adorando y bailando y haciendo cosas inmorales, sexuales, en medio de un becerro hecho con oro. Bueno, pero eso es después. Éxodo 20, versículo 18. 10 mandamientos, Dios hablando. Dice 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y luego bríncate al 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué fue lo que hicieron? Temblaron. ¿Y a dónde se fueron? Se pusieron de lejos, o sea, se alejaron. Y dijeron a Moisés, habla tú, Moisés, con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos.
hábito. Dios es santo. Dios confronta, mi hermano. Y te lo he hecho otras veces. Mi intención no es amargarte la vida como cristiano. Ese trabajo ya lo tiene otro. Mi intención no es amargarte la vida. Mi intención es que abras los ojos y cambies tu forma de vida, hablando palabra. Entonces, tienes que acercarte a Dios. Dios es santo y Dios confronta. El día que Dios no te confronte, piénsalo, así como que, ¿por qué hoy no me dijo nada? ¿Por qué hoy no me habló? El día que Dios no te confronte, piénsale. Pero si Dios te está confrontando, es porque de verdad tenemos mucho camino y mucho trabajo por hacer. Y sí, ellos vieron, dice, los relámpagos, el estruendo, el monte que humeaba, la bocina. Bocina es más bien como una trompeta. No te vayas a pensar que era una bocina de sonidero. Viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, tuvieron miedo. ¿Alguna vez te ha dado miedo abrir la palabra de Dios porque sabes lo que te va a decir? Yo sí. ¿Alguna vez te ha dado miedo? Híjole, yo sé lo que Dios me va a decir, entonces mejor me voy a otro lado, ¿no? Y se pusieron de lejos y le dijeron, Moisés, a ti te vamos a hablar, a ti te vamos a escuchar, pero a Dios no, porque nos da miedo. Pobrecitos. Nos da miedo, vamos a morir. Dios es santo y eso es inquebrantable, eso no puede quitarse. Dios es santo y su santidad consume y su santidad como el fuego quema. Sí, es cierto. Pero si en realidad tu mayor deleite y tu mayor amor y mayor anhelo es estar con Dios, prefiero entrar quemado, prefiero entrar tuerto, prefiero entrar manco y cojo a ver a Dios que no entrar nunca. Si tu mayor anhelo en realidad mueve tu corazón hacia amar a Dios, no te va a importar que Dios te confronte. No te va a importar que Dios te diga. No te va a importar que Dios te diga tu verdad, tus verdades. Porque Dios quiere que te las quites para entonces puedas entrar de una manera mucho mejor delante de su presencia, sin pecado alguno, sin condena alguna. Dios quiere que te quites todo ese lastre. Dios quiere que te quites todo eso rancio que traes en tu corazón. Y por eso te confronta. Y por eso te dice. Y por eso te habla de esta manera. Dios es un Dios inquebrantable, inconmovible. Dios es santidad. Y Dios tiene que hablar de esa manera. Santidad. No podemos endulzar la santidad. No podemos endulzar el comportamiento del cristiano. No podemos endulzarlo porque entonces nos convertimos ya en un club. Y yo no quiero un club. Yo no sé tú. Yo no quiero un club. Yo no quiero un lugar de esparcimiento. La iglesia no es un lugar de esparcimiento ni un club. La iglesia es un lugar donde venimos a escuchar la voz de Dios. Venimos porque nuestro anhelo es Él. Venimos porque juntos podemos ir a su presencia y a sus pies y soportarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros y orarnos unos por los otros. Tal vez no podemos todavía abrazarnos por cuestiones diversas, pero aquí estamos. Y si puedes decirle a tu hermano de lejecitos, puedes orar por mí. Es el mismo efecto que si lo abrazas y lo tocas a que si le dices de lejos. Es lo mismo. No es más poder si lo tocas. Es lo mismo, estás orando. El asunto no es tocarlo para que el poder baje sobre él. El asunto es en el nombre de Jesús. Ese es el punto. Y unos por otros. Entonces la gente mejor se prefirió irse para atrás. No, pues mira, aquí nomás Dios nomás me viene a regañar. No, pues Dios nomás me viene. No, mira, mejor de lejos. Mejor, sí creo en ti, sí te amo, sí te busco, pero mejor de lejecitos. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. He aquí otro hábito.
Los hábitos fortalecen o los hábitos destruyen. Crean frustración, desconfianza o falta de sentido. Pero si tú haces hábitos, y un hábito es una forma, una costumbre, si tú haces hábitos buenos en tu vida, entonces te va a ayudar en tu motivación. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Derivado de la contingencia que actualmente vivimos, muchos cerraron y muchos suspendimos actividades. Hablando de las iglesias. Y llevándonos a la palabra, el hábito de reunirnos, el hábito de estar juntos. En esos 3 versículos, 23, 24 y 25, tienes tu respuesta. ¿Por qué tengo que ir? ¿Para qué tengo que ir? Para mantenerte firme. Porque si así, viniendo, nos va como nos va, ¿sí o no? Imagínate no viniendo. Si así viniendo nos alimentamos y nuestro espíritu se alimenta de Dios, y aunque salimos todos apachurrados y todos apedreados, y ay, este pastor me la aventó por este lado, no la sentí por este lado, y aunque si salgamos así, de todos modos vas alimentado. Porque es palabra. Ahora, si tú no te alimentas, ¿cómo crees que está tu espíritu? ¿Te vas a mantener firme? Es indispensable para considerarnos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo te fue ayer? ¿Cómo te fue la semana pasada? Déjame orar por ti. Tengo miedo, hermano. ¿Por qué? Por esto, por aquello. Me siento de esta manera, estoy enfermo. Me dio el coronavirus. Vamos a orar por ti. No, a mí ya me dio de todos modos, ya no vuelve a dar. Pero vamos a orar por ti. Y entonces eso es parte de un buen hábito. ¿A dónde te llevan tus hábitos? Malos hábitos, podemos hablar muchos. Hay muchísimos malos hábitos. Desde fumar, tomar, malas palabras, malas conversaciones. Las malas conversaciones, ¿qué dice la palabra? Corrompen las buenas costumbres, hábitos. Podemos hablar de conversaciones, podemos hablar de gente, podemos hablar de lugares, los lugares a los que asistes. Podemos hablar mucho de eso, pero ya no tengo tiempo. Quiero hablarte de buenos hábitos. Dios cada día espera que tú vengas, no a la iglesia, sino a su presencia. No seas como el pueblo de Israel, que se aleja, que tiene miedo. No seas como el pueblo de Israel, que abandonó su causa por tener miedo, es que quién sabe qué me va a decir, es que quién sabe qué me va a hacer, es que me va a quemar su santidad. No tengas miedo, Dios te ama como no tienes una idea. Y te amó tanto y te ama tanto que mandó a su único hijo a morir por ti. Nuestros hábitos definen nuestras acciones, y lo externo muchas veces choca con lo interno, creando desolación, creando esclavitud, creando condenación y creando inestabilidad. Y eso solamente es una artimaña del diablo, porque quiere amargarte la vida, y lo está haciendo. Y podemos hablar de tu amargura toda la tarde si quieres, con un buen café. Podemos hablar de tus amarguras. Podemos hablar de tus desaigres. Podemos hablar de todo lo que te ha pasado. Pero empieza a actuar. De nada sirve hablar si no empezamos a actuar. Y la primera cosa no es hacer, sino la primera cosa comienza ¿en dónde? En tu corazón. Último versículo, Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para ti, mi hermano. Estás caminando en Dios.
anhelas a Dios, no hay condenación. Jesús murió en la cruz por ti. Y es prácticamente lo que hoy vamos a celebrar. Jesús murió en la cruz por nosotros. Y te voy a pedir que allí en tu lugar confrontes tu corazón. Que allí en tu lugar le digas a Dios: Señor, muéstrame. Quiero cambiar mi corazón. Quiero cambiar, Señor, lo que está mal. Quiero, Señor, decidir con mi cabeza buenas decisiones. Quiero actuar, Dios, con mis manos, buenas cosas, Dios, para agradarte. Quiero tener buenos hábitos. Ayúdame, Señor. Tómate un momento. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esa última noche, Jesús estaba comiendo la Pascua con sus discípulos y ellos no sabían lo que iba a pasar. Y ellos no entendían lo que estaba diciendo Jesús con sus palabras. Pero allí estaban. Pero Jesús sí sabía. Y dijo: no voy a poder hacerla más esto con ustedes hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y todos le miraban y no entendían, y estando atónitos, tal vez decían: ¿qué está diciendo? No entendemos. Y aun cuando lo vieron muerto en la cruz, no entendieron. Pero hoy tú sí entiendes que lo que vamos a hacer es recordar ese día en el cual todo fue cumplido, todo fue consumado. Ese día en el cual entregó su vida por ti y por mí. Pásale por un pedazo de pan y por un vaso con jugo. Pásale.
Dice Pablo, cada uno pruébese a sí mismo. Y quiero que estés consciente de lo que estás haciendo. Si aún no entiendes esto que estamos haciendo, al final quiero explicarte. Pero esto es lo mejor que podemos hacer para recordar a Cristo. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, este pedazo de pan, Señor, nos recuerda el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Dios. Este pedazo de pan, Señor, nos recuerda lo que padeciste, lo que te hicieron, Dios. Nos recuerda, Señor, nuestra incapacidad de llegar a ti, y que ahora, Señor, somos hijos por causa tuya, no nuestra. Nunca lo fue. Tu cuerpo, Señor, fue entregado en una cruz para que hoy, Señor, yo pudiera tener perdón, aunque no lo merezco, Señor. Por mis acciones, por mi corazón, por mis decisiones, Señor, por mis hábitos, no lo merezco, Señor, pero aún así te doy gracias. Aún así te doy gracias, Dios. Y te bendigo, Padre. Gracias por haber muerto en la cruz por mí. En el nombre de Cristo. Amén. Tomas el pan, por favor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Este jugo de uva, Señor, nos recuerda, Padre, a tu sangre, derramada en la cruz, derramada en todo el camino, Señor, hasta el monte Calvario. Tu sangre, Señor, tu sangre bendita, Dios, cayó sobre una tierra maldita por causa de mis pecados. Y el día de hoy, Señor, hemos aceptado tu sangre cayendo sobre nuestra tierra, sobre nuestras vidas, Dios. Maldecidas por el pecado, Padre. Esclavizadas, Dios, por Satanás y el pecado y el imperio de la muerte. Pero hemos sido hechos libres en ti para tu gloria, para agradarte a ti, Señor. Hoy somos libres y ya no somos esclavos, Dios, y todo fue firmado por tu sangre. Hoy te agradecemos. Hoy te decimos, Señor, gracias, Jesús. Gracias. Puedes tomarla. Señor, llévanos a cada uno de nosotros, Padre, a tener esa motivación y esa intención, Señor, genuina de amarte, de seguirte y de tomar acciones, Dios, para agradarte a ti. Renueva nuestra mente, Dios, pero también, Señor, pon en nuestro cuerpo y en nuestra vida fortaleza, Padre, para seguir adelante y para formar hábitos, Dios, como el de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque eres bueno, y gracias por tu preciosa iglesia aquí en Silao.
Te bendecimos, Dios, y te honramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Que Dios esté con ustedes.